Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hola a todos y bienvenidos una vez más al curso Familias con Hijos Adolescentes. Hoy les presentaremos una nueva teletutoría, cuyo objetivo es integrar los principales temas de la sección 3, vida afectiva y sexual en la etapa adolescente. Comencemos. Curso Familias con Hijos Adolescentes. Sección 3. Vida afectiva y sexual en la etapa adolescente. Está con nosotros la doctora Tatiana Ortiz, con mucha experiencia en trabajos junto a familias y adolescentes en el área de la sexualidad. Tatiana ha sido una de las facilitadoras que coordinó los encuentros de esta tercera sección del curso. Doctora, muy buenos días. Mucho gusto. ¿Cómo ha sido para usted la experiencia de coordinar estos talleres para Aprendamos, con el agregado de que estaban las cámaras de televisión filmando todo el proceso? Fue una experiencia interesante. Creo que tratar de lograr incorporar una dinámica de taller en un programa televisado fue un reto, no solo para quienes estuvimos como facilitadoras, sino creo que para todo el equipo. Ponerle color, ruido, música y generar una espontaneidad en la participación de los chicos y también de los padres y madres que participaron fue muy bueno y me sentí realmente cómoda. Siempre con algún temor por las cámaras, pero en general bien. Quizás al principio, después ya estaba sí, como después nos olvidamos de las cámaras. Bien, ¿qué le parece si empezamos con las preguntas que hemos recibido a través de correo electrónico? Otras personas la han ido a dejar al centro tutorial. La primera pregunta nos la hace Carlos junto a su esposa Rosa. Esta carta la dejaron en el centro tutorial cuando ellos fueron y nos preguntan lo siguiente, que tienen algunas dudas. Una de ellas es de que su hija, que tiene 15 años, se llama Solange, les ha pedido permiso para tener enamorado y no saben si darle permiso o no. ¿Qué les recomienda? Bueno, primero que hay que pensar y valorar que la etapa del enamoramiento es una etapa o puede ser una etapa de aprendizaje. Y si su hija le está pidiendo permiso, decir no necesariamente va a evitar que tenga ese enamorado, sino que lo va a tener a escondidas suyas y probablemente usted se pierda la gran oportunidad de abordar una serie de preocupaciones, de temas que esa experiencia le puede dar a usted para apoyar a su hija en este periodo de aprendizaje y de crecimiento. Abrir, en cambio, la oportunidad de hablar sobre este tema y sobre la experiencia que representa para su hija o para su hijo tener un enamorado o tener una enamorada, también abre este canal de comunicación con los padres y permite acrecentar o establecer un vínculo de confianza de ellos hacia nosotros, que probablemente favorezca el que nos planteen dudas, inquietudes, preocupaciones y hasta situaciones problemáticas en las que pueden verse involucrados. Y en cambio, el cerrar esa puerta nos deja al margen de esas situaciones en las que podríamos apoyarnos. Perfecto. Doctora, esta pregunta nos viene por correo electrónico y es de María Fernanda. Ella es una adolescente, dice que ha visto algunos programas y en uno de los talleres se discutía sobre las diferencias entre ilusionarse y enamorarse. María Fernanda nos dice que sus padres no creen que todos los jóvenes podamos enamorarnos y muchas veces olvidan que ellos a nuestra edad también se enamoraron. Ese fue un tema que abordamos en los talleres, ayudando a los padres a pensar que todos y todas pasamos por esa experiencia. La diferencia es que cuando hemos crecido y cuando ya tenemos más edad, olvidamos algunos detalles de esa experiencia que vivimos. Entonces sí es importante cuando nuestros hijos comparten estas vivencias, cuando nos plantean preguntas, tomar un respiro y tratar de recordar qué fue lo que sentimos, qué fue lo que vivimos, qué nos preocupó cuando nosotros y nosotras mismas vivimos esa experiencia. Eso nos ayuda a ser más reales, a ser más honestos y honestas con nuestros hijos y a no decir o plantear cosas más desde los temores que desde la experiencia propia y de las vivencias que tuvimos.
La otra cosa que fue evidente en los talleres, y desde allí quiero contestar esta pregunta, es que a veces esta distinción entre ilusionarse y enamorarse es más una experiencia desde fuera, desde los adultos, y no desde quien está viviendo ese sentimiento. Y que tenemos que ser más respetuosas, y no poner como menos valor el enamorarse que dice el chico o la chica sentir, o el ilusionarse. Finalmente, ¿qué es lo que cuenta? Que la ilusión o el enamoramiento, como quiera que él o ella lo mencione, lo valore, sea una experiencia que le ayude a crecer, sea una experiencia en la que se sienta feliz, sea una experiencia que le contribuya a lograr esa ansiada madurez que los padres deseamos para nuestros hijos, y no a decir que la ilusión es menos importante que el enamoramiento y que a tal o cual edad no se vive lo uno o lo otro, porque no es tan así. Aún los adultos nos ilusionamos y algunos no nos enamoramos. Bien, otra pregunta que llegó al centro tutorial. Dice, somos David y Andrea y tenemos 2 hijos adolescentes y una nena aún pequeña. Queríamos pedirles que profundicen un poco más sobre esto que hacen los jóvenes de poner tantos nombres como Basile, amigos con derecho, amarrado, pelado. Hay que tomar en serio estas distinciones que nos recomiendan a los padres. Nuevamente tranquilizarnos. Creo que estos diferentes nombres a las experiencias que los chicos viven son la manera como ellos y ellas los nombran. Son las formas como ellos y ellas están valorando estas experiencias en términos de el tipo de relación que establecen con los chicos o con las chicas, con su enamorado, su enamorada o como lo llamen, y que los padres y las madres, lejos de censurar esos nombres, deberíamos más bien tratar de entender el significado que tiene esos diferentes nombres o clasificaciones que los chicos les dan. Y a partir de ese significado, de esa importancia, ver qué portamos, ver en qué podemos apoyar para vivir inclusive esas distinciones que ellos establecen. Por correo electrónico nos escribe Cristian, dice que tiene 18 años y siempre ve los programas. Dice, la sección 3 está muy buena. Él cree que la mayoría de los jóvenes que inician su actividad sexual tempranamente es porque tienen mucha presión de sus amigos o de algunos adultos. Al menos eso es lo que yo he notado. ¿Qué opina, doctor, al respecto? Tiene toda la razón. Sin duda, los y las jóvenes viven una fuerte contradicción entre un mensaje que todavía perdura, de que la sexualidad tiene que ser vivida en medio de valores como la abstinencia, la virginidad, y también de un medio que los impulsa a mostrar su feminidad, su masculinidad, justamente teniendo relaciones sexuales. Y eso es una situación difícil para los chicos. ¿Cómo lidiar con estas dos presiones? La una que viene fundamentalmente de la familia, de la iglesia, del colegio, y la otra que viene de su grupo de pares, que viene de personas adultas, pero que también viene de los medios de comunicación. Creo que hay una fuerte presión desde los medios a trivializar el cuerpo, la demostración, la exposición del cuerpo, a trivializar la sensualidad, a presionar a que se muestre que ser más hombre es tener tal o cual conducta sexual, y a las chicas de igual manera. Entonces, lo que nos resta a las personas adultas inmersas en cualquiera de las instituciones sociales, sea esta familia, escuela, medios de comunicación, salud o cualquier otra, es a ser más respetuosos y a ser más coherentes en esos discursos que estamos colocando y que se convierten en presión para los chicos y chicas. La última pregunta, doctora. Dice, soy Mariuxi y aún no terminé el colegio. Muchas veces con mis amigas nos preguntamos por qué es tan difícil hablar de sexualidad, de enamoramiento y de los sentimientos con nuestros padres. ¿En todas las épocas fue así o es que ahora? Sí, Mariuxi. En todas las épocas fue difícil hablar con los padres y con las madres sobre la sexualidad. Sin duda, una de las razones por la cual es tan difícil es porque nos da temor a los padres hablar de este tema. Vergüenza también. Da vergüenza.
Para algunos creo que hay el gran temor de perder autoridad frente a los hijos si se habla de estos temas. Entonces creo que en el caso de los chicos es importante que comprendan eso, que para los padres es difícil hablar de esto, y en el caso de los padres también aceptar que siendo difícil lo estamos haciendo todos los días, cuando damos ciertos mensajes, cuando ponemos ciertas normas, cuando ponemos ciertos límites, pero que hay aspectos sobre los cuales nuestros hijos quieren hablar y que cuando queremos hablar de estos temas es importante recordar cómo nosotros vivimos esos temas, cómo vivimos esas experiencias y cómo ser más honestos con nuestros hijos para hablar de ellas. Reconocer también los límites que tenemos, qué cosas no sabemos y dónde podemos apoyarnos para eso. Pero recordar que siempre para los hijos lo que buscan de nosotros no es tanto la información, porque eso lo encuentran en otros lugares. Los chicos tienen acceso a información mucho más actualizada que nosotros a través del internet, a través de los colegios. Pero de lo que quieren hablar con nosotros es de las vivencias más personales, más subjetivas. Y sobre eso podemos aportar nosotros fundamentalmente. Muchísimas gracias a la doctora Tatiana Ortiz por haber participado de esta primera parte de la teletutoría. Seguramente sus respuestas serán de mucha utilidad para los usuarios del curso Familias con Hijos Adolescentes. Ahora les propongo una breve pausa y ya regresamos. Estamos viendo el capítulo 25 del curso Familias con Hijos Adolescentes en su versión actualizada. En esta emisión, especialistas responden a las dudas de los usuarios del curso. En el próximo capítulo se llevará a cabo un taller final, donde reunimos a todos los jóvenes a conversar sobre el futuro. No olvide revisar los temas anexos al final del libro. Recuerda que una vez que termines las actividades que encontrarás en el libro, podrás completar el test para medir tus conocimientos. Realízalo y envíalo al lugar donde te hayas inscrito al curso. Así podrás obtener tu certificado, avalado por la Dirección de Acción Social y Educación de la Municipalidad de Guayaquil, la Fundación Ecuador y la Universidad Casagrande. Si tienes dudas al realizar el test, puedes comunicarte con nuestros tutores por teléfono, correo electrónico o personalmente. Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Ahora está con nosotros Sonia Rodríguez, psicóloga clínica y coordinadora del trabajo con jóvenes del CEPAM, Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer. Sonia coordinó el último encuentro de esta sección en el que participaron los padres y los hijos. El taller se inició con karaoke y todo. ¿Cómo fue para usted, Sonia, esta experiencia? Fue una experiencia grata. Creo que la música es un recurso maravilloso, personal y de encuentro, y a la vez mirar las diferencias entre los padres y los chicos. Entonces permitía entrar como en un buen ambiente, un ambiente más informal, y llevar los programas más espontáneamente. Ajá, el taller, sí. ¿Se sintió gusto? Sí, yo me sentí cómoda. Una nueva experiencia en cuanto a tener las cámaras presentes. Sí, bueno, venimos de una experiencia de hacer cosas como muy activas con los chicos y hemos aprendido también que esa es una estrategia, y las cámaras sí son un elemento adicional, pero pensando también que es de utilidad. Entonces nos lanzamos al reto de todo salió muy bien. ¿Qué tal si empezamos con las preguntas que nos han enviado? Tenemos una vía telefónica que nos la escribió Miriam. Dice así: en el libro del curso se explica que existen muchos ámbitos en los cuales se aprende sobre la sexualidad, entre ellos la familia, la iglesia y los medios de comunicación. Me gustaría si pueden ampliar un poco este tema en las teletutorías. Tengo una hija de 14 años y necesito estar bien informada sobre estos temas. Ya, una primera idea es que pensamos que la educación en sexualidad es algo que se hace organizadamente y en el colegio, por ejemplo. Pero es un error, porque realmente si entendemos la sexualidad como la manera como nos relacionamos entre hombres y mujeres, los mensajes que damos del deber ser o de los ideales femeninos o masculinos, eso se transmite en la cotidianidad. Entonces, cuando una mamá dice a su hija, ¿por qué te vistes de esta manera? O las mujeres no se comportan así. O cuando dice de los hombres, o cuando el papá habla de o trata a su mujer de determinada manera, es cariñoso, es amoroso o es ofensivo, o dice las mujeres no pueden salir o los hombres sí, estamos transmitiendo sobre
las construcciones, digamos, de la feminidad y la masculinidad. Y eso se hace en la cotidianidad. Cuando en la clase, en el colegio, el profesor dice, no sé, los hombres hablan de tal manera o cortes el pelo, son mensajes alrededor de la sexualidad, o hace una broma, no una broma, una actitud impertinente respecto del cuerpo, por ejemplo, de las mujeres, se está hablando de sexualidad y eso sí está en la cotidianidad. Perfecto. Vía correo electrónico nos escribe Mirna y Raúl, dice, en el libro hay una parte en la que dice, encuentre momentos para conversar con su hijo o su hija sobre lo que siente, lo que busca, lo que desea de su relación. Tenemos una hija de 17 años y nos cuesta encontrar esos momentos para conversar. Ella no está pasando un buen momento con su enamorado, con quien sale hace casi un año. Nos gustaría que nos dé ideas para lograr más comunicación con ella y así poderla ayudar en lo que ella necesita. Claro, y la recomendación es como simple y a la vez uno a veces la olvida, ¿no? Pero el construir estos espacios de comunicación, mientras más temprano los empiecen, mejor. Es decir, esto viene desde la infancia, pero hay familias, parejas, hombres, mujeres que no vienen de la experiencia personal de haber dialogado de estos temas, de haber compartido, entonces les cuesta más, pero utilicen los recursos que tiene a mano, la telenovela, el programa de televisión de los hijos. Yo suelo sugerir que vean programas con sus hijos, pero vean los programas que a sus hijos les gustan. Es decir, si está interesado en una telenovela, en algunos programas que vienen por cable, que vienen con otros formatos u otros estilos, dibujos animados inclusive. Los Simpson. Hay una serie de programas nuevos. Claro, hay una serie de programas que a ratos se presentan como infantiles, pero que tienen también una serie de tramas y que los adolescentes lo ven. Es la oportunidad para hablar, y cómo trata ese hombre a esa mujer y cómo se vive el enamoramiento ahí y cómo se resuelve esa situación. Una película. Hay la posibilidad de muchas cosas que aparecen en la televisión, en las que inclusive podemos estar en desacuerdo, pero es el pretexto para dialogar, es el pretexto para comentar y no invadir a los hijos o a las hijas sobre temas que ellas en ese momento no quieren comentar, pero que intuimos o que constatamos que los está viviendo. Entonces, no juzgar, no intimidar, no decir lo que el otro tiene que hacer, sino invitar al diálogo, preguntar, colocar preguntas que hagan a los chicos pensar. Si esta mamá dice, está viviendo un momento complicado con su pareja con la que tiene ya un año saliendo, ella está intuyendo o está viendo cosas, entonces ponga esos temas en la mesa, digamos, en un momento sin presión, recuerde sus propias experiencias, qué fue complicado cuando tenía esa edad con su enamorado o la ñaña o la prima, y recuperando esas experiencias va a poder contar sin juzgar. Y justamente lo que ella quiere es buscar ese espacio para conversar con la hija, ¿no? Por vía telefónica tenemos otra pregunta, nos la hace Yolanda y dice que es del Guasmo. Amigos de Aprendamos, en casa tenemos miradas diferentes, mi marido y yo. Él cree que nuestros hijos adolescentes pueden tener enamorado o enamorada después de los 18 años y con permiso. En cambio, yo soy un poco más abierta y creo que deben iniciar o pueden iniciar esas experiencias más temprano, pero siempre con nuestro consejo. Nos cuesta llegar a un acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos que en común llegar a un acuerdo? Claro, ahí lo complicado son los adultos, porque, bueno, es parte de los retos de vivir en pareja, tener acuerdos mínimos sobre cómo queremos educar a los hijos. Yo le diría ahí que hay situaciones sobre las que los padres no tenemos control y en esa medida es mejor poder dialogarlo, es decir, no va a tener control de las cosas que los chicos viven en el colegio, por ejemplo, con sus amigos o en las salidas. Entonces, tener medidas muy represivas, la historia ha demostrado que no ayudan. Entonces, más bien es como, a ver, ¿qué significa dar permiso a los chicos para que a partir de los 18 tengan enamorado? Otra cosa es dialogar sobre el tema con los chicos y decir, ¿y para qué quieres un enamorado? Como aclarar la idea de qué significa tener un enamorado. Es porque hay una presión de que todos tienen que tener, porque quieren saber qué son esas experiencias y cómo será un beso, y la otra ya cuenta que vivió el beso o que ha vivido otro tipo de caricias y expresiones, entonces también los quieren vivir, para que los chicos tengan una respuesta y finalmente son ellos los que van a decidir. Los chicos hacen las preguntas abiertamente, inclusive de cuándo puedo tener relaciones sexuales. Y no hay una edad, no hay una receta, es
el momento en que puedas asumir con responsabilidad tu vida que cabe para el enamoramiento. O sea, no hay que precipitarse. La vida es linda y cada época se puede ir viviendo. ¿Para qué? ¿Cuál es la prisa? ¿Qué significa? Pero en el caso de la señora, de Yolanda, que nos escribe, ¿cómo ella llega a un acuerdo con el esposo? Lo que quiere decir. La cosa ahí es complicada porque frente a tener acuerdos con el esposo no hay receta, es decir, es un diálogo entre ellos y que serán acuerdos y desacuerdos sobre varios temas de la vida, porque no creo que la diferencia solo se reduzca a ese tema. Ellos tienen que tener un acuerdo porque la pregunta es ¿cuál es la preocupación? ¿Le preocupa de igual manera a las hijas y los hijos tener enamorados? ¿Qué le asusta? ¿Le asusta que inicien relaciones sexuales? ¿Le asusta un embarazo? ¿Cuál es el temor que está detrás? Porque aunque dijeran que no, peor todavía si tienen un desacuerdo, los chicos en el colegio, si hay alguien que le entusiasma, le alegra, le mira, se coge la mano, van al cine, sobre eso. Es decir, mejor poner el tema en la casa y conversarlo para evitar que los chicos vivan más cosas a escondidas que sí va a traer mayores riesgos para ellos. Problemas, capaz a futuro. En el centro tutorial tenemos una consulta. Dice, mi nombre es Andrés y soy profesor de un colegio fiscal de Guayaquil. Quería felicitar a Aprendamos por el modo tan respetuoso de tratar estos temas tan sensibles y delicados. La historia de la pareja de adolescentes que tuvo una hija es un ejemplo de afrontamiento de una situación muy difícil. Lastimosamente, no todos los embarazos tempranos tienen ese desenlace. No siempre la familia y el colegio apoyan a los jóvenes, eso es cierto. ¿Podrían desarrollar ese tema un poco más para seguir previniendo estos casos? Sí, realmente la historia es bastante positiva la que se pudo recuperar y es real que es un tema mucho más complicado y que merita casi un programa especial porque es un tema que involucra a los chicos y a las chicas también. A ratos hablamos del embarazo adolescente como un asunto de las chicas y no colocamos, por ejemplo, nuevas reflexiones también en los adolescentes, en los hombres. ¿Qué significa para ellos embarazar? ¿Cuál es su corresponsabilidad? Si deciden tener relaciones sexuales, ¿cómo enfrentar ese tipo de experiencias? Y también a los padres, ¿cuáles son las condiciones que ellos tienen para apoyar una situación de esto si esta pareja decide que sí quiere llevar adelante un embarazo? Una idea es cómo, sí, yo personalmente creería que mejor no vivir la experiencia de la maternidad tan temprano. Es decir, que es posible postergarla y es posible esperar, pero sí se da, sí es responsabilidad de la institución educativa no expulsar, no sancionar a estas adolescentes, sino pensar qué programas están haciendo que permitan información, reflexión sobre el tema, sobre el enamoramiento, sobre varios temas que están ligados alrededor, de las familias también, a ver cómo es que ellos tienen la responsabilidad de cuidar, de apoyar a sus hijos, entonces a los hijos se los cuida y se los apoya. Frente a una experiencia compleja hay que enfrentarla de la mejor manera y para estos chicos creo que lo clave fue contar con unos adultos sensatos, confiables, amables y que son el punto de apoyo para que ellos continúen, por ejemplo, sus estudios y sus proyectos de vida no se restrinjan al ámbito doméstico. Pero que quede claro que no siempre ese es el final esperado en todos los casos, Sí. ¿no? Otra pregunta, esta es de Gladys, dice que ella es enfermera, conoce muchos casos de adolescentes que adquieren compromiso de muy jovencitas con el fin de alejarse de su casa y sus padres, justo lo que usted estaba mencionando un poco. Incluso muchos quedan embarazadas creyendo que es la mejor forma de adquirir libertad. ¿Cómo podemos hacer para desalentar esas situaciones? Gracias, muy lindo el curso y muy útil sobre todo. Muchísimas gracias a usted, Gladys, por seguir el programa. Ahí también es una situación compleja porque, socialmente desde muchos lugares llegan los mensajes. Los medios son un recurso, a través de ellos nos llegan la iglesia, la familia, las telenovelas, de presentar la maternidad como el ideal femenino. Si una mujer es mamá y tiene la dicha y va a tener un hombre que la ame y va a tener una casita feliz, lo cual es tramposo porque no es cierto. De por sí, mágicamente todo eso no se da. Entonces, sí, a menor recurso de las adolescentes especialmente, es decir, tener menos posibilidades de construir un proyecto de vida que salga del ámbito doméstico porque tienen menos oportunidades de estudio o porque en su entorno no se ve la posibilidad del desarrollo profesional,
hace pensar que ser mamá te va a dar otro lugar, es decir, se reconoce o se respeta a las mujeres cuando son mamás y vas a tener quien te quiera y la casita. Y también es una reflexión para las familias de cómo están viviendo, cuál es el entorno que ofrecen a sus hijos para que los chicos estén desesperados por salir, las chicas especialmente. O sea, qué es lo que las anima a querer escapar de ese entorno familiar, pero lo que no alcanzan a percibir es que van a reproducir la historia y algunas en condiciones más difíciles todavía, porque salir precipitado, sin un embarazo, sin estudios, sin recursos, sin haber consolidado una relación de pareja, las pone más vulnerables. Las pone más vulnerables a vivir violencia de pareja, a embarazarse nuevamente rápidamente sin tener los medios de protección, a perder el entorno de las amigas, de la distracción, de conocer más experiencias. Y normales a esa edad. Claro, y muchas veces las convierte entonces en mujeres desde con complicaciones de salud hasta poco alegres y con menos oportunidad de criar o de construir una familia más grata, más armónica. Porque y que esa libertad que piensan que van a adquirir es todo lo contrario de libertad. Claro, porque ¿qué va a tener libertad una muchacha que no tiene autonomía económica, que no tiene más recursos de conocimientos, de información, que tiene que atender un bebé en condiciones precarias, que viven en situaciones de pobreza, un muchacho que también ha sido forzado a vivir una situación como esa, tampoco será un buen compañero? Muchísimas gracias, Sonia, por estar con nosotros, por responder estas inquietudes de los alumnos del curso. Se nos ha acabado el tiempo del programa, así que solo resta despedirme y anticiparles que en el próximo capítulo hemos reunido a casi todos los adolescentes que han participado en este proyecto. El motivo, una profunda reflexión sobre el futuro de cada uno de ellos. Imperdible. Los espero.